Hola y bienvenido a Entivo. Mi nombre es Carla y en este primer video del curso te voy a explicar brevemente lo que es la perspectiva y los elementos que te van a servir para dibujar mejor. Bien, fíjate cómo este esquema divide la perspectiva en dos partes, la blanca y la rosa. La blanca tiene que ver con cómo nosotros vemos las cosas, es decir, la manera visual. Y la rosa tiene que ver con la forma en que las dibujamos, o sea, la manera gráfica. Bien, la visual se divide en dos. La perspectiva aérea, que tiene que ver con el espacio, y la perspectiva lineal, que tiene que ver con las medidas. Vamos a ver un par de ejemplos de cada una para que esto quede bien claro. Esta es la perspectiva aérea. Si te fijas, entre más espacio hay entre lo que está más cercano a nosotros y lo más lejano, el grado de detalle y el contraste va disminuyendo. Las personas que están cerca de nosotros se ven claras, nítidas, con mucho color, y lo que está con más espacio entre nuestro ojo y el objeto se ve menos claro. Entonces, la aérea tiene que ver con el espacio. Y aquí tenemos otro ejemplo muy claro también. Las montañas que están más cerca de nosotros tienen más detalle y esas están por encima de las que están más lejos, que se ven con menos detalle. ¿Okay? Esos fueron ejemplos de la perspectiva aérea. Ahora, si nos vamos a la lineal, vemos lo siguiente. La lineal tiene que ver con la medida de las cosas. Por ejemplo, este pequeño